En esta lección hablaremos acerca del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Hay que platicar primero acerca del hipotálamo y la hipófisis. Estas dos son estructuras muy importantes en el funcionamiento endocrino. Se encuentran en estrecho contacto y comunicación. Son parte de una división anatómica del sistema nervioso central que se le conoce como diencéfalo. Y de hecho, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí en la izquierda, podríamos reconocer justo esta zona donde está mi cursor, sería el hipotálamo. Y esta excrescencia que sigue con una forma como de saco es justo la hipófisis. Podemos observar también en este diagrama justo estas estructuras, que es básicamente una ampliación de lo que vemos aquí. Observaríamos en esta sección, que tiene un color como café más oscuro, que ahí está justamente el hipotálamo. Después hay una sección que conecta el hipotálamo con la hipófisis, que es esta parte que está un poco más estrecha y se le conoce como infundíbulo. Después encontraríamos como tal a la hipófisis o glándula pituitaria. También se le conoce con ese nombre, cualquiera de los dos es intercambiable. Esta glándula pituitaria o hipófisis se divide en dos. Se divide en la porción anterior y en la porción posterior. Pueden ver cómo hay como un pequeño doblez aquí que deja como dos secciones que son incluso identificables a la simple vista. Entonces, esta porción anterior tiene otro nombre. Se le conoce también como adenohipófisis. Y no lo vayas a olvidar, es sencillo recordarlo porque anterior y adenohipófisis ambos inician con la letra A. Por otro lado, la hipófisis posterior es conocida como neurohipófisis. Es otro nombre que recibe. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre todo de esta parte anterior, porque la adenohipófisis o la pituitaria anterior es específicamente la que está relacionada con el funcionamiento tiroideo y regula, por lo tanto, la función de la glándula tiroidea. Cada estructura que hemos nombrado, tanto el hipotálamo como la hipófisis anterior y la glándula tiroidea, producen un tipo de hormona en específico para que funcione este eje y finalmente se produzca la hormona tiroidea. A nivel del hipotálamo se produce una hormona conocida como TRH, por sus siglas en inglés, y TRH significa en español hormona liberadora de tirotropina. Ojo, muchas veces estos nombres son un poco confusos. Esta es la hormona liberadora de tirotropina. La tirotropina, o sea, la hormona que va a liberar, es justo la que tenemos acá abajo. Entonces, por otro lado, a nivel de la hipófisis, como les comentaba, se produce la hormona conocida como TSH por sus siglas en inglés, que significa hormona estimulante de tiroides. Pero, a su vez, esta hormona tiene distintas denominaciones o nombres que tenemos que saber, que básicamente son sinónimos. Estos otros nombres es la tirotropina y justo tiene todo el sentido del mundo, porque como les comentaba, la hormona liberada a nivel del hipotálamo es la hormona liberadora de tirotropina. Significa que esta hormona cuando llega a este nivel va a liberar tirotropina, o sea, la hormona que se produce a nivel de la hipófisis. Ahorita vamos a ver eso de cómo se estimulan entre ellas. Otro nombre es hormona tiroestimulante u hormona tirotrópica. Todos estos significan la hormona que se produce en la adenohipófisis. Son simplemente sinónimos. Va de nuevo, entonces se conoce como hormona estimulante de tiroides, hormona tiroestimulante, tirotropina u hormona tirotrópica. Por último, pero no menos importante, a nivel tiroideo se producen las hormonas propiamente dichas tiroideas, que específicamente es la T3 y T4. La hormona T3 también es conocida como triiodotironina. Y como pueden ver en ese nombre es tri de 3, yodo, tironina. ¿Por qué? Porque tiene 3 yodos esta molécula. Por otro lado, la T4 se le conoce como tiroxina o como tetrayodotiroxina. Como pueden ver, también tetra significa 4, tetrayodotiroxina es que tiene 4 yodos. Y justo como vamos a aprender, este es un eje que se encarga de nivelar la cantidad de hormona tiroidea en sangre. Por lo tanto, su objetivo es que esté en niveles normales. Así que cuando los niveles estén altos o estén bajos, pues este sistema de retroalimentación o este eje van a tener que responder a
el estado en que se encuentren para poder cambiar su secreción a nivel hipotálámica, a nivel de la hipófisis o a nivel tiroidea para llevar los niveles otra vez a niveles normales. Por lo tanto, hay que saber que el hipotálamo y la hipófisis son como unos sensores de la cantidad de hormona tiroidea que hay. Justo por eso están estas dos cámaras, como si estuvieran vigilando continuamente qué tanta hormona tiroidea hay en sangre. Por lo tanto, estas van a responder de distinta manera dependiendo de cuánta hormona haya. Vamos a poner un primer caso. Imaginemos que los niveles de hormona tiroidea en sangre son bajos. Por lo tanto, el hipotálamo sensaría eso, al igual que la hipófisis, pero a nivel hipotalámico se activaría la secreción de la hormona que se hace, que es la hormona liberadora de tireotropina. Esta hormona viajaría a través del linfundíbulo y llegaría hasta la hipófisis, estimulando a las células tirotropas, que son aquellas células que están en la adenohipófisis que producen TSH o tirotropina. Una vez que las estimula, entonces se activa y secreta la hormona tiroestimulante u hormona estimulante de tiroides. Esta hormona va a entrar a riego sanguíneo y va a llegar hasta la glándula tiroidea. Una vez que llegue ahí, va a estimular la producción de las hormonas tiroideas para justo hacerle frente a que hay niveles bajos. Por lo tanto, se activaría la glándula tiroidea y se secretaría estas hormonas para que regrese a un nivel normal. Ahora que se hizo esta hormona tiroidea y está en niveles normales, pues el eje puede descansar un poco y se deja de secretar tanta TRH, se deja de secretar tanta TSH, porque los niveles en sangre están justo como deberían de estar. Ahora bien, imaginemos el caso contrario. Si hubiera niveles muy altos de hormona tiroidea, pongamos un ejemplo puntual. Imaginemos que alguien, por cualquier razón, está tomando un medicamento que se llama levotiroxina, que básicamente es hormona T4 tomada. Pero imaginemos que está tomando de más. Tal vez se confundió, tomó de más, se le olvidó que había tomado. Entonces, el punto es que en sangre hay muchas hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasaría? Al tener estos niveles tan altos, la hormona producida en el hipotálamo y en la hipófisis se van a inhibir. ¿Por qué? Porque lo que quieres es regresar estos niveles a niveles normales. Por lo tanto, al censar de manera continua que los niveles son altos, se va a dejar de secretar TRH y TSH para no estimular más a la tiroides y que deje de aventar hormona tiroidea porque de por sí ya está alta. Entonces, se apagaría el hipotálamo, se dejaría de secretar TRH, asimismo TSH, y por lo tanto, la glándula tiroidea no aventaría más hormona tiroidea. Por lo tanto, por la semivida normal de las hormonas, irían disminuyendo hasta llegar a niveles normales. Obviamente, esto en contexto de que este caso hipotético, la persona dejaría de tomar esta hormona exógena, ¿no? Porque si no, pues simplemente esto va a seguir en niveles altos, independientemente de que esto esté inhibido. Felicidades, has acabado la lección actual.